Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar que organizamos conjuntamente, ya sabéis, tecnowebinars.com, tecnoconference.com, it-spain.net y leyantifraude.com, Luis Vilanova. Yo soy Daniel Alguacil, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona. Estaré un poquito moderando y coordinando el webinar de hoy. Bueno, hoy tenemos que agradecer a este especialísimo invitado que tenemos hoy desde Madrid, a Javier Hurtado, ahí lo veis, junto con Luis, inspector de Hacienda y uno de los principales precursores de Verifactu, o sea, una auténtica eminencia, una autoridad, seguro, de la ley antifraude y de Verifactu. Pues nada, vamos a tener una conversación entre Luis y Javier durante unos minutos, durante unos 30, 40 minutos. Y posteriormente, bueno, pues podéis intervenir. Vamos a admitir unas preguntitas, 3, 4 preguntas, ¿vale? El webinar, ya sabéis, queda grabado y podéis consultarlo posteriormente. Así que nada, Luis, a ver cómo te escuchamos y empezáis. ¿Qué tal? Buenas tardes ya, encantado de estar con vosotros. Fantástico, pues empieza cuando quieras, Luis. Todo tuyo. Pues nada, lo primero, agradecer a Javier Gracias, Luis. que esté aquí con nosotros. Bueno, en Ley Antifraude, ya sabéis, nos dedicamos un poco desde estos últimos 4 años, con hablábamos antes, más de 4.000 horas hemos dedicado a la Ley Antifraude. Y bueno, la primera, nosotros vamos a tener hoy un debate interesante de preguntas nada técnicas en general, no van a ser tecnicismo, no van a ser cuestiones de qué campo pongo en este XML, no, porque nuestros clientes o muchos de vosotros ya sabéis perfectamente cómo hacerlo. Hoy son preguntas estratégicas, operativas, organizacionales, un poco, vamos a ir al fondo, ¿no? Al fondo del que hay aquí. Y nada, pues Javier, vamos a empezar hablando, si te parece. Muchos clientes nuestros, ¿no? De los que hacemos auditoría y asesoramiento, nos preguntan qué ventajas realmente se buscan. Vamos a buscar la parte positiva, ¿no? A la ley antifraude, no tanto a los requerimientos o posibles sanciones que luego hablaremos. ¿Qué parte positiva, sobre todo, por ejemplo, a despachos de asesores fiscales, asesores contables, les trae la ley antifraude? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a ver, en primer lugar, buenos días a todos, un saludo. Bueno, pero lo primero que hay que hacer es leerse la exposición de motivos, no se llama exposición de motivos, se llama prólogo, me parece, del Real Decreto, para ver un poco cuál es la motivación de esta modificación. Entonces, ahí enseguida se lee la idea de digitalización, una idea que está muy en boga cuando termina la pandemia y que sin duda explica en parte todo este proyecto. Y dentro de la idea de digitalización, voy a saltarme la idea básica, ¿no? Que es la lucha contra el fraude, la lucha contra el software de ocultación de ventas, etcétera. Me salto esa parte y paso a la digitalización porque creo que es la que puede traer más ventajas al empresariado y en particular a los representantes fiscales, asesores fiscales e intermediarios. ¿En qué consiste la digitalización? Para mí, la digitalización consiste en que todos hablemos una lengua común. Y la lengua común, en el caso de las facturas, se llama fichero o registro de factura. El registro de factura es la piedra con la que se construye toda esa estandarización de los sistemas de facturación, que va a permitir a partir de su entrada en vigor, cuando todo el mundo utilice ese mismo ladrillo, vamos a llamar ladrillo, que es un ladrillo, por otro lado, muy similar al ladrillo que se utiliza en el suministro inmediato de información, salvando las distancias, va a permitir la interoperabilidad de una empresa con otra en términos de factura. Es decir, cualquiera puede entender los registros de facturación de otro porque va a saber lo que va a encontrar en él. ¿Qué ventajas puede tener esto? Pues a mí se me ocurren dos principales. La primera la hemos nombrado, el intermediario fiscal. Cuando un intermediario fiscal recibe información de las facturas de cualquiera de sus clientes, va a saber exactamente lo que va a encontrar. Va a saber exactamente qué tiene que hacer con esas facturas. Va a saber en qué autoliquidaciones tiene que colocarlas, en qué libros tiene que ponerlas, cómo tiene que procesar esa información y eso va a ser útil. No solo eso, es que va a tener también acceso a la información de los proveedores de tu cliente, en el caso de que esos proveedores estén en el sistema de Verifactu y también hayan dado autorización para el uso por parte de ese intermediario fiscal. Con lo cual, va a tener un acceso mucho más grande y mucho más estándar a la información de su clientela. Esto indirectamente le permite organizar a su clientela en torno a esta novedad en beneficio de la eficiencia del despacho, de añadir más valor en el despacho en lugar de estar mejor picando facturas o haciendo este trabajo un poco más a mano. De forma que la estandarización es buena desde ese punto de vista. Pero hay un segundo, que es el tema de la banca. O sea, la relación de una empresa con la banca
caso de que quiera acceder a crédito comercial, descuento de facturas, etcétera, también puede pasar a una nueva dimensión. Con esto, con la factura electrónica todavía más, pero con Verifactu ya hay una posibilidad real de que la banca conozca la facturación en real de una empresa sin necesidad de llevarle facturas, sin necesidad de que le cuentes o reportes más o menos tu facturación. Él puede tener un acceso directo si se le permite. Con lo cual, esa estandarización sí que propende hacia la digitalización del mundo empresarial. Está claro que todo gira ante la digitalización, ¿no? Y las ventajas, ¿no?, de eliminar el papel en gran medida, ¿no? Otra de las cuestiones que queríamos comentar, que nos ha sido uno de nuestros puntos de batalla, es que la Verifactu, el reglamento, ¿no?, luego hablaremos de la ley en su totalidad, pero sobre todo el reglamento no es certificable, ¿no? No es certificable más allá de una autocertificación, igual que en Francia hasta hace poco la NF525 era modalidad autocertificación y ahora ha girado y ya tienes que obtener una certificación oficial de un organismo. En España esto tiene, o sea, hay una cuestión que a mí me preocupa y a nuestros clientes, hablando con nuestros cientos de clientes, a todos les preocupa y claro, si no existe una certificación, como si por ejemplo la digitalización certificada de facturas, ¿no?, que también lideramos, el cliente tiene miedo porque dice, bueno, ¿y si no he interpretado bien esto? Si no, porque ahora hablaremos del resto de la ley. ¿Existe alguna previsión de que pueda haber una certificación oficial de la Agencia Tributaria del Reglamento? Certificación como tal actualmente no existe ninguna previsión. La razón por la que se adopta esta decisión de certificación suave o pseudo certificación mediante declaración responsable del fabricante mezcla varios aspectos. El primero, la experiencia de otros países que se han visto desbordados por el número de programas, por la cantidad de versiones, etcétera, y que han visto cómo nacían cuellos de botella que hacían difícil la implementación del cambio. Eso, la verdad es que nos asustó en un primer momento porque pensábamos que no íbamos a ser capaces de asumir la demanda de certificación dentro de la agencia tributaria que se nos podía haber producido. Claro que podíamos haber pensado en la certificación por terceros de determinado ámbito, ¿no? Pero nos entró la duda de si eso encarecería todo el proceso. Y ya en ese momento la idea del coste de la transición pesó mucho. Vale. Entonces, todo esto nos llevó a que nos basáramos en un principio, si se quiere. Y ese principio yo creo que lo van a entender todos los oyentes muy bien. Es el principio de confianza. Es decir, nosotros confiamos en que los fabricantes de software están en sintonía con este cambio y harán lo mejor que puedan esos cambios. ¿Estarán exentos de errores? A ver, seguro que no. Ninguno estamos exentos de errores. Se producirán algunos errores. Pero nosotros creemos que esos errores, siempre y cuando no sean errores intencionales o errores que lleven directamente a la elusión global de la norma, podemos pasar por ellos. Vale. Pero lo que no podemos pasar es sin confiar en que, al menos los fabricantes principales, asumirán como propias las obligaciones de la norma. Esa es un poco la razón. Muy bien, muchísimas gracias. Claro, fíjate, ahora con esto me enlaza con otra pregunta, ¿no? Que nosotros, como ya hemos comentado, revisamos más de 200 puntos de control en todos los software, ¿no? Y bueno, ya sabes, esto no lo hemos hablado, pero obviamente aquí confluyen muchas leyes. Confluyen muchas leyes, el Real Decreto 1619 de 2012, 292J, confluye el reglamento, la orden ministerial, en todas sus, digamos, entregas, orden ministerial, la ley del IVA, suministro inmediato del IVA, el ticket buy. Entonces, una de las cuestiones que le preocupan a muchos de nuestros clientes es, oye, mira, estamos haciendo todo lo posible, Luis, para cumplir con todo. Nos estamos cubriendo en salud, estamos cumpliendo todas las posibilidades de errores que pudiera tener Verifactu, estoy cumpliendo con todo lo que puedo, pero ¿y si fallo en, no sé, fallo en un campo, en el campo, voy a poner un campo cupón, el campo cupón de la factura rectificativa, que me equivoco y no lo estoy calculando bien, pero tengo todo el resto? ¿Me vais a sancionar ya directamente desde el primer día? ¿O me van a dar la posibilidad de, oye, yo he actuado de buena fe, tengo un informe de un auditor que está estructurado con más de 200 controles, pero hay uno que por lo que sea no lo hago bien en esta versión? ¿Directamente vais a sancionar o vais a dar la posibilidad de esa subsanación porque se ha actuado con buena fe? Bueno, te agradezco la pregunta porque es una pregunta que a mucha gente le preocupa. En primer lugar, pues yo me voy a remontar un poco a los principios. ¿Qué es lo que se quiere con la norma? La norma tiene dos objetivos. Uno es el que hemos hablado antes, la idea de digitalización de la pyme, etc. Y el otro es el aseguramiento de la veracidad de la facturación de toda la pyme, ¿vale? Que son dos objetivos muy potentes. Entonces, todo aquello que no rompa el principio de asegurar la facturación de la pyme, para nosotros es un daño menor.
Y como daño menor, a mi juicio, no será directamente sancionable como tal. Es decir, alguien que haya cumplido con los elementos o requisitos esenciales de la norma, pero que, oye, pues por algún motivo el XML en uno de los campos pues no se ha ajustado exactamente a lo que dice el anexo de la orden ministerial, etcétera, no es un tema grave. Es más, es que las validaciones a las que vamos a someter los registros cuando entren en nuestro sistema son validaciones que van a ser muy amplias, muy laxas. Vamos a tener solo validaciones, digamos, de rechazo, las mínimas, que son cuando no está identificado la contraparte teniendo que estarlo. Por ejemplo, poner un NIF que no se atiene a la estructura de NIF. La factura no puede aceptarse porque es que directamente esa factura no existe. Es que no se puede casar. Es uno de los controles. Es un control básico. Sí. Pero a partir de ahí, del contenido, les aseguro que las validaciones son bastante laxas. En el sentido de que vamos a lanzar avisos, como sucede, por ejemplo, en la campaña de renta. Cuando uno termina la declaración, te salen unos avisos. Algunos son de stop, no se puede seguir sin ese dato, pero la mayoría son advertencias. A ver, le advierto si ha mirado esto, le advierto si ha contrastado esto con aquello. En este caso van a ser, oiga, le advierto que el campo tal no viene informado y usted ha dicho que según el F3 tenía que haber venido informado. Pero la factura se va a admitir con ese pequeño problema. O sea, pienso que todos esos problemas menores no van a ser objeto de sanción, desde luego, eso está claro. Y por lo que se refiere al cliente final, al empresario, puede estar completamente tranquilo si dispone de programas que estén certificados. En este sentido, descansa sobre la responsabilidad del fabricante. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué le va a pasar al fabricante? Bueno, pues al fabricante, en la medida que se haya atenido a los principios y cumplido de forma rigurosa los requisitos esenciales, pues esos detalles menores tampoco le son achacables como algo sancionable. Dicho esto, aquel que los vulnere, pues sí que se puede atener a las consecuencias que deriven. Pero podríamos decir que si alguien se ha preocupado realmente en cumplir todo lo que ha podido y que hay un informe detrás y que, bueno, que se han preocupado, pues bueno, dará una posibilidad de subsanación, a no ser que haya una mala fe, ¿no? Oye, que haya habido una desvinculación y yo no, vale, ya he mirado hacia otro lado. La siguiente pregunta, que es muy interesante porque es una de las cosas que más nos ha costado trabajar con todos nuestros cientos de clientes desde el año 2021, es el concepto de ley antifraude, ¿no? Nosotros, cuando empezamos en el año 2021, tratábamos de explicar que la ley antifraude no es solo la factura, no es solo el reglamento, que en aquel momento estaba en modo borrador o a punto de salir en modo borrador. Y claro, cuando nosotros a nuestros clientes les decimos, oye, tienes que proteger los elementos prefacturables, la factura borrador, tienes que la dimensión de conservación, ¿no?, de la factura o el albarán que va a ser o no será, depende de factura o cobros, contabilidad. Realmente la ley antifraude en su 29.2J tiene 4 letras que me gustaría que confirmemos, ¿no?, a todo el mundo, para que esté tranquilo, que están en vigor desde octubre de 2021. O sea, las empresas ya deberían estar cumpliendo esto, que es las 4 primeras letras que buscan la caja B y la facturación en paralelo, evitarla en el software, ¿no? ¿Confirmamos? Confirmado totalmente. La normativa entró en vigor, creo que fue el 11 de octubre del año 2021. A partir de ese momento, en principio, ningún software debería intencionadamente hacer todas esas cosas que aparecen ahí, que es no registrar determinados eventos que se han producido en el sistema, alterarlos una vez registrados, omitir un dato. Todo eso está vigente no solo para la facturación, está vigente para cualquier sistema de gestión empresarial, la contabilidad, etcétera, etcétera. Eso está absolutamente vigente. Además, me gustaría recalcar una cosa, y es que en el mundo de la facturación tenemos lo que llamamos prefacturación. La prefacturación es, bueno, por entendernos, prefacturas, facturas sin validez fiscal, proformas, facturas presupuestarias, albaranes de algún modo, porque el albarán contiene una parte de la información que luego se va a incorporar a la facturación, facturas docendi causa, como dicen los latinos, ¿no? Esta factura no es factura porque realmente la utilizo para el entrenamiento de mi personal. Todo ese tipo de material no está propiamente dicho dentro de la regulación de Verifacto, pero sí está incluido en el ámbito de la ley antifraude. Por eso nosotros estamos contestando sistemáticamente a la pregunta que toda prefactura, factura borrador o factura sin validez fiscal o proforma y demás, debe conservarse. Tanto más cuando esa factura no llegue a ser nunca una factura definitiva. Quiero decir que si hay una factura proforma que se manda, se devuelve, se rectifica la cantidad o tal, y ese mismo documento pasa a ser factura, pues bueno, el interés de la conservación de la prefactura es relativo. Ahora bien,
Cuando esa prefactura no ha tenido nunca una factura que la complete, pues en ese caso, claro, el interés, no hay que explicarlo, de no perder ese dato es muy importante. Claro, nosotros muchas veces hablamos de este punto porque muchas veces, ¿cómo se hace fraude en España? Lamentablemente, muchas veces con los elementos prefacturables, que no llegan a ser factura, ¿verdad? Nosotros le damos un énfasis a nuestros clientes con este punto. Y esto me lleva a una pregunta muy delicada que a nosotros nos cuesta a veces también mucho de poder defender. Realmente yo no lo trato de defender porque no tengo herramientas a mi alcance. Pero es verdad que, claro, nosotros con los más de 200 controles que revisamos, el cliente, muchas veces nuestras empresas de desarrollo, nuestros clientes son empresas de desarrollo en general, dicen, oye Luis, aquí me estás pidiendo proteger las facturas borrador, elementos facturables, cobros, contabilidad, ¿verdad? Pero yo veo que en el mercado hay software líder con miles y miles, no voy a poner ningún nombre obviamente, con miles y miles de instalaciones que te permite borrar facturas, te permite generar huecos en la numeración, te permite eliminar la contabilidad y volverla a hacer, te permite facturas de hace 2 años borrarlas, y aquí nunca se le ha sancionado, incluso desde el año 2021, que están las primeras 4 letras en vigor. ¿Esto por qué? Bueno, a ver, la pregunta es buena, porque efectivamente, estando la norma en vigor, que tiene el 29.2J y detrás tiene su artículo 201 bis con el régimen sancionador, bien podrían haberse hecho ya, digamos, acciones profundas de control o incisivas de control en ese campo, ¿no? Pero un poco la opción estratégica de la agencia tributaria ha sido dejar estar las cosas hasta que la normativa de desarrollo en materia de facturación vea la luz. A partir de ese momento, cuando se realicen los controles al hilo de la facturación, se mirará todo lo demás. Además, yo, Luis, te diría una cosa, y es que hay mucha gente que ha estado defraudando toda la vida. Yo conozco muchos casos y nunca la han pillado, hasta que un día le pillan. Y el día que le pillan, dice, coño, es que es muy riguroso lo que me han hecho. A ver, puede que sea riguroso, pero pasó mucho tiempo y no pasó nada hasta que un día pasó algo. Entonces, es un poco todo, es como jugar a la lotería, no te toca nunca y llega un día que te toca y entonces dices, bueno, y qué desastre, ¿no? Pues algo parecido podríamos decir. Pues la verdad es que yo no sé si darte un abrazo porque se me salta una lágrima que por fin tenemos esto. No, un poco, esto es broma. Pero es verdad que me ha costado mucho defender esto porque, claro, las personas tienen en la mente el software de facturación y contabilidad más usado, los 4 o 5 más usados. Y claro, dicen, oye, tú me estás pidiendo esto, pero estos hacen lo que quieren, ¿no? También, esto es un tema... Luis, pero hay que entender que la normativa de facturación es muy específica. O sea, lo que se ha regulado es de una forma muy específica, muy sólido, desde de lo que nosotros llamamos el corazón de la facturación, que es el XML, que es de registro de facturación, con todos sus elementos de seguridad detrás, con sus remisiones, con su QR. Es decir, al final hay una parafernalia específica de cómo tiene que funcionar el sistema, ¿vale? Mientras que lo que está en el 29.2J es una norma de carácter genérico, donde se dan unas reglas, pero son reglas genéricas, de forma que cualquiera puede cumplirlas de cualquier modo. El chequeo de cómo se cumple todo eso no es tan, no sé cómo decirte, tan directo como el de Verifactu. El de Verifactu es absolutamente especificado, mientras que el otro es, cada uno puede tomar una decisión al respecto. Evidentemente deben haber tomado decisiones, y si no las han tomado todavía, a medida que vayan adaptando sus programas de contabilidad, de gestión, de lo que sea, de cobros, deberán irlo haciendo, pero la premura temporal, a lo mejor, digamos que se les ha ido un poco de la mente por ser precisamente de carácter general la norma, no es específica. Justo lo que nosotros decíamos siempre, interpretable. Las primeras es interpretable. Se tienen que interpretar en cada caso también, eso está clarísimo, ¿no? Lo que va enlazado con la siguiente cuestión, ¿no? Algunas veces, algunos clientes que no han llegado a ser clientes, realmente han sido contactos nuestros, nos han dicho, mira, es que yo con cumplir con Verifactu ya cumplo con toda la 29.2J, yo cumplo con la ley, cumplo con Verifactu y estoy tranquilo. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad que solo cumpliendo Verifactu pues no cumplimos con la ley, ¿no? Como podemos confirmar ahora mismo. Entonces, una pregunta respecto del tema de la aplicabilidad por ejemplo, empresas que no están obligadas a cumplir con el reglamento porque están exentas, ¿no? Imaginémonos, uno de los casos que existen que no están obligadas, no hablo de que vaya por el sí ni por ticket buy, hablo que está exenta del reglamento. Sin embargo, tiene que hacer una autofactura, por ejemplo, a una pyme que sí que tendría que ir por Verifactu. ¿Tendría que comunicarla a él, aunque él está exento propiamente dicho de Verifactu? ¿Cómo ves esta cuestión? A ver, el caso que me planteas es un poco de laboratorio, que sería, o sea,
en primer lugar, voy a aclarar una cosa. Agencia de viaje, por ejemplo. Voy a aclarar una cosa, y es que estar absolutamente exento de Verifactu, subjetivamente exento, no es que sea imposible, que hay un caso, por ejemplo, las administraciones públicas están subjetivamente exentas porque no están obligados a un impuesto directo, o una entidad absolutamente exenta de impuestos de sociedades de tipo benéfico social también está completamente al margen. Son casos bastante excepcionales. Es raro que estas hagan autofacturación, o sea, no sé cómo decirte, hagan autofactura por lo que les envían sus proveedores. Proveedor pyme. Pero puede ser, pero tal. A ver, en la hipótesis que comentas, digamos que la autofactura te obliga a asumir la posición jurídica de aquel que debería haber facturado, es decir, de tu proveedor. Exacto. Luego, entonces, si ese proveedor está sujeto a Verifactu, tu obligación es en la autofacturación seguir la normativa de Verifactu. Ya puede ser tipo no Verifactu, tipo Verifactu, Sí. como sea, pero la normativa de Verifactu debe ser cumplida, ¿vale? Eso debe quedar muy claro, porque además esto no es de Verifactu, es un principio. Es un principio que además está asentado porque la Dirección General de Tributos tiene al menos 2 consultas que yo conozca, donde dice expresamente que cuando se produce la facturación en nombre de tercero, que es un caso típico, es la autofacturación, es un caso muy típico, esa autofacturación asume la posición del proveedor para el cual se está facturando y además, en el caso de que no se cumpla, las responsabilidades últimas le corresponden al proveedor mismo. Es decir, lo que se estaría produciendo si tú no cumplieras Verifactu es que le estarías metiendo en una responsabilidad a tu proveedor, en un problema. Por lo tanto, si se quiere seguir haciendo autofactura, que yo creo que hay muchas empresas que están dispuestas a seguir haciendo autofactura, tienes que ser responsable de que esa autofactura se atenga a la regla, porque de lo contrario estarías poniendo en un problema a tu proveedor. Correcto. Vamos a hablar un poquito, una pequeña pregunta respecto, ya sé que no, hoy es un tono positivo, vamos a aprender, ¿no? Pero hay que hablar de sanciones, ¿no? Hemos hablado de intentar ser, pues, siempre proactivos, que las empresas se preocupen en cumplir con la ley al máximo posible, pues si nos escapa algo, cualquier cuestión. Pero hay un tema, vuelvo a mí, las 4 primeras letras de la 292J, ¿no? Ese gran desconocido de muchos asistentes. Que habla de que será sancionable el software si sus procesos contables, los procesos de facturación y gestión incumplieran las 4 letras. Por ejemplo, la letra D, alterar transacciones ya registradas. ¿Cómo se puede...? Yo no hablo de cómo vamos a llegar al objeto de decir sí, es sancionable, sino cómo calcularías, porque es verdad que la letra E, el reglamento de la 292J, sí que tiene unas fórmulas aplicables. De hecho, nosotros tenemos una calculadora de sanciones. Tú puedes calcularlo, ¿no? Pero con las 4 primeras letras que son sancionables, no hay una fórmula de cálculo. ¿Cómo se va a calcular la sanción si yo, por ejemplo, permito alterar transacciones ya realizadas de albaranes o de cobros o de contabilidad? ¿Esto cómo se podría...? Bueno, el artículo yo creo que es bastante claro, me lo he traído aquí, el 201 bis. Es un artículo complejo porque es un artículo que, por un lado, habla de las obligaciones genéricas, como apuntas. Por otro lado, habla de las específicas, reguladas, que son la certificación y todos los requisitos específicos de Verifactu también. Por otro lado, habla del fabricante o comercializador del software. Por otro lado, habla del usuario. O sea, habla de todo un poco, ¿no? Entonces, tenemos que irnos al número 4. Entonces, el número 4 nos dice la infracción que se señala en el número 1, que es la que afecta a las 6 letras. Sí. Vale, por igual a las 6, correcto, vale. ya sean las 4 primeras o las 2 últimas, vale. específicas de Verifactu, y dice específicamente que se sancionará con una multa pecuniaria fija. Perfecto. De 150.000 euros. Ahora bien, por año y por cada tipo de programa. Vale. ¿Qué quiere decir tipo de programa? Evidentemente que si has vendido 1000 programas del tipo 1, solo es una vez, porque solo hay un tipo, aunque lo hayas vendido 1000 veces, son 150.000 por ese tipo de programa. Si tienes 4 tipos de programas a la venta y los 4 incumples la normativa, pues 4 por 150.000 por el número de años en los que se ha producido la comercialización. ¿Tipo de programa sería versión del software? Bueno, eso sería una buena duda para llevar al Tribunal Supremo. A mi juicio, una versión quizá no sería suficiente, o sea, el cambio de una versión no sería suficiente para duplicar. Imaginemos que en un año has tenido 2 versiones del mismo programa, lo podrías multiplicar por 2 los 150.000 porque se ha producido la comercialización de 2 versiones, a mi juicio. Ahora bien, si lanzas una versión
sin tener versiones previas, pues esa sí es una nueva. Muy pero vamos, esta es una interpretación que me perdonen los oyentes porque está hecha a vuela pluma y no. Pero vamos, lo que sí tiene que quedar claro es que es 150.000 por año y 150.000 por tipo de software comercializado. Muy bien. Eso sería para las 4 primeras letras, como has dicho. También para las otras 2, pero bueno, como específicamente me preguntas por las primeras 4. Vale, vale. No quería dejar pasar esta oportunidad para... Es más que nada reafirmar un concepto, ¿no? Que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero es verdad que varias empresas que nos trabajan con nosotros o tienen que ver mucho con APIs externas, ¿no? Con las APIs que han aparecido, APIs que nosotros siempre recomendamos, por cierto, utilizar APIs siempre que cumplan con la ley, por supuesto. Estas APIs, en algunos casos, claro, tienes que acceder a Internet para poder cumplir con la letra E, reglamento, Verifactu, de manera que el funcionamiento normal es que un software, por ejemplo un restaurante, emite una factura y en el momento de emisión, artículo 9 del Real Decreto de 2023, dice que anteriormente o simultáneamente, este concepto es así, se crea el XML de alta y a partir de ahí entra la fase 2, que ya será la comunicación con el flujo del 6441 de las explicaciones técnicas de los servicios web. Lo que yo quiero dejar claro aquí, que es un matiz muy importante y no es un matiz leve desde mi punto de vista, es que una factura no se puede emitir si yo no cumplo con el artículo 9 del Real Decreto, que es que simultáneamente o incluso con anterioridad le estáis dando más peso al XML de alta que la propia factura. Yo esa es la interpretación que hice. Al decir anteriormente es como que le doy más peso. Si yo no puedo alcanzar, porque se me ha cortado Internet, porque ha caído el servicio de la API, por cualquier razón, yo no puedo emitir la factura, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en este punto? Si me permite, Luis, explico un poco para que quede claro a la gente. O sea, lo que no puede ser es que haya una doble facturación, un doble sistema de facturación. Por un lado, yo estoy facturando aquí y por otro lado, cedo a otro el cumplimiento de mis obligaciones de factura. Pues eso no tiene lógica. O sea, la disociación entre el proceso físico de emisión de facturas que se está produciendo en este momento y el cumplimiento de las obligaciones de Verifactu que se cumple por otra persona en otro momento, eso no se puede. Ahora bien, sí que existe la posibilidad, y de hecho es muy frecuente, de hecho nos hemos planteado que cuando se redactó la norma estamos pensando mucho en aplicaciones on-premise. Ahora lo que estamos viendo es que es muy predominante el uso de software as a service. O sea, sí que estamos viendo esa transición siempre. La administración es muy lenta en darse cuenta de los fenómenos y en este caso es cierto que parece que la redacción estuvo pensando en algo más on-premise. ¿Vale? En el caso del restaurante que comentas, por ejemplo, la idea de que tengas que recurrir a una instancia externa al restaurante para expedir las facturas que estás dando a tus clientes que están allí sentados en la mesa es un poco chocante para el que redactó la norma, pero sabemos que se va a producir. Entonces, nosotros entendemos que la fusión de los dos momentos, o sea, del momento en el que se generan los datos de factura y se genera el XML, se hacen hacer el QR y se envían los datos a Verifactu en caso de que sea de modalidad Verifactu, eso tiene que estar indefectiblemente unido. Por lo tanto, si alguien utiliza un servicio externo para hacerlo y este depende de Internet, hay que tener en cuenta una cosa y es que puede interrumpirse el proceso de facturación. Puede llegar a interrumpirse. Porque si la parte del valor añadido o el cumplimiento de requisitos que se produce por parte de ese software as a service que tiene en la nube no se puede acceder a él porque se ha cortado la comunicación, su factura se interrumpe. Y eso es algo muy grave. Por lo tanto, nosotros estamos recomendando no utilizar sistemas que puedan interrumpir esta conexión. Bien entendido, que si por el contrario el sistema que está en local produce el XML con su código QR y luego se desprende de él para que otro lo remita a Verifactu, eso ya es un problema secundario no tan importante. Eso no es tan importante. No es tan importante porque el proceso de facturación no se vería alterado. Se podría seguir facturando, encolando todos esos registros que están ya correctamente configurados y esperar a que se restaure la comunicación para hacer el envío, que en este sentido no es tan importante. Pero si ese otro sistema me está produciendo el XML y por casualidad se interrumpe la conexión, pues no hay XML. Y si no hay XML, entonces ¿cómo facturo? No se podría hacer. Entonces, regla, para que todo el mundo le quede claro. Nosotros entendemos la simultaneidad a la que alude Luis como una simultaneidad
lógica. Es decir, que una vez que se hace la factura, inmediatamente se produce el XML. ¿Vale? ¿Qué significa inmediatamente? No me pregunten si es 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 7 segundos, 22 segundos. O sea, inmediatamente. Eso por una parte. Y por otro lado, indefectiblemente. Es decir, no solo es inmediato, sino que es que la conectividad o la conexión entre uno y otro no depende de la voluntad del usuario, sino que el sistema mismo es consciente de que tiene que enlazar. Y ese enlace es indefectible. Así lo estamos diciendo siempre que nos preguntan sobre este tema, que les aseguro que nos preguntan casi todos los días. O sea, indefectibilidad. Pero atención, porque si lo que hace el software as a service es producir el propio XML, el proceso de facturación no puede llevarse a término. O sea, directamente no se puede facturar. Y a nosotros eso, o sea, nos parece un horror, porque lo que no nos gustaría es que un apagón en Internet o una caída de línea en un determinado momento interrumpa el negocio de cualquier empresa. O sea, nos parece, por lo tanto, que lo que tienes en tu sede tiene que ser capaz de mantener la facturación, aun en el caso de un apagón de Internet. ¿Vale? Eso quiero que quede claro. Muy buena contestación. Me quedo con 2 cuestiones. Muy grave, sería una cuestión muy grave permitir una facturación sin que se generen los XML, como has dicho, indefectiblemente y simultáneamente con anterioridad. Y, bueno, pues eso que es una cuestión importante. Cambiamos y de... desde luego el QR... El QR, claro. Eso, o sea, una factura sin QR, eso sí que no solo es que está prohibido, es que además deja rastro. O sea, esas facturas quedarán siempre como sin QR, que eso es un incumplimiento grave, porque el QR tiene que acompañar a todas las facturas. Claro, eso yo lo he puesto encima de la mesa porque es un tema que últimamente a nuestros clientes les preocupa mucho. ¿Por qué? Porque al final, aunque llevamos años hablando de esto, pues realmente cuando se están dando cuenta de estas cuestiones es ahora, ¿no? Cuando están ya conectando, probando. Cambio de tercio totalmente. Vamos un poco a las zonas geográficas. Yo no soy un experto en Ticketbuy, así como en Verifacto llevo más de 4, bueno, en la ley antifraude 292J llevo más de 4.000 horas, que son muchas, de Ticketbuy llevo muy poquitas, porque no ha sido un mundo que me haya querido profundizar. Algunos clientes me dicen, oye, ¿qué pasa con Navarra? ¿No? En Navarra no hay, creo, salvo error, no hay Ticketbuy funcionando en este momento, tampoco hay Verifacto, entonces un software que esté en Navarra o de un obligado tributario que esté en Navarra, ni envía por Verifacto ni envía por Ticketbuy. Básicamente sería la conclusión. Sí, es correcto y todo esto se explica porque la normativa Verifactus, igual que la Ticketbuy, se basa en la imposición directa. La imposición directa, las haciendas forales tienen competencias propias y en este sentido no se puede invadir la competencia de Navarra obligándoles a Verifactus ni a Ticketbuy tampoco. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que sería la pregunta. Pues nosotros entendemos que Navarra seguirá los pasos normalmente de la Hacienda Común, más que de la Hacienda Vasca. Esto ha sido el pasado, no sé si ahora a lo mejor cambian de opinión y siguen un poco la normativa Ticketbuy, porque ya sabes que Ticketbuy y Verifactus no son exactamente iguales. No. Ticketbuy es más rigurosa, si se me permite, no hay exclusiones, todo el mundo, incluido los del sí, tienen que entrar. Bueno, no, sí hay exclusiones, pero bueno, no del tipo genérico del sí, sino que el sí está dentro. Y además el envío es obligatorio, aquí no hay segunda modalidad, la modalidad es única y todo el mundo tiene que pasar por el envío. Entonces, bueno, pues yo entiendo que Navarra elegirá, lógicamente, porque así lo ha hecho en el sí, por ejemplo, lo hizo así, eligió la normativa estatal antes que la normativa foral vasca y bueno, creemos que nos seguirá a nosotros. Perfecto. Mira, pues ya enlazando con lo que has comentado, ¿no? Que no existe una modalidad no Verifactus. Si nosotros voy a poner un número que no es exacto, llevamos asesorando a 300 en software de desarrollo, 300 comunican, 0 no, o sea, nadie opta por la modalidad no Verifactus. Entendemos que la modalidad no Verifactus es una modalidad de transición, ¿no? Porque todo va a girar hacia la comunicación online en los próximos años, ¿no? Sí, correcto. De hecho, fíjate que en el proyecto inicial no existía la modalidad no Verifactus. Nosotros lanzamos un proyecto que era muy seguidista de Ticketbuy, por lo tanto era de envío obligatorio. Fue solo una reticencia de nuestros superiores jerárquicos dentro del ministerio, que tuvieron un poco la prevención de decir, oye, es que no existe una normativa que obligue a la remisión, es como muy riguroso, vamos a dar un paso para atrás. A pesar de que nosotros les advertimos de que la seguridad del registro se conseguía mucho mejor con el envío del registro que con cualquier otra técnica que pudieras aplicar sobre los registros. Pero bueno, como quiera que sea, aparecen las dos modalidades
Y hacia el futuro, ¿qué va a pasar? Hacia el futuro tenemos encima, a pesar de que tardaremos un par de años, la factura electrónica que determinará la obligación de remisión. O sea, ahí será, no podrá evitarse de ningún modo la remisión de las facturas B2B. Y por otro lado, sí que es verdad que hay al menos una norma dentro del Real Decreto que hace ver que estamos pensando en suprimir la versión no verifacto. ¿Cuál es esa norma? La norma que obliga a todos los sistemas a tener capacidad de remisión, es decir, a tener conectividad a Internet. Solo esa norma hace ver que estamos pensando en la posibilidad de que cuando los sistemas de suministro de información transaccional de la agencia se completen, una forma de completarlo sea dando universalidad a la opción Verifactu. Esa es un poco nuestra visión. Por otro lado, todos aquellos que han elegido Verifactu, yo enhorabuena por ellos porque creo que es el sistema más sencillo de cumplir, más seguro a todos los efectos y además que atribuye a la empresa que lo está empleando una mayor, no sé cómo decir, certidumbre a largo plazo de que lo está haciendo bien. Porque las demás obligan a permanecer en una incertidumbre de si se me caerá el sistema dentro de 3 años y cuando me requieran perderé las facturas y tendré que volver, en fin, hacer backups continuos y llevar tal. No lo sé. Siempre que hablo de esto, siempre digo, ¿cuál es el interés de llevar un no Verifactu? Uno, que estás en la montaña de la Neto y ahí no hay conexión a ninguna antena y no puedes facturar, ¿vale? Pero es que cada vez hay menos lugares donde una empresa no tenga conectividad a Internet. Todos llevamos teléfonos móviles, inmediatamente estamos conectados. Esto por una parte. ¿Cuál es la otra? La otra que se me ocurre es, no, porque yo quiero eludir la norma. Coño, pues si quieres eludir la norma, entonces no emplees ninguna de las dos modalidades. Será una tercera modalidad de la que yo ni siquiera puedo hablar. Pero no acabo de entender en qué medida un no Verifactu beneficia. No, a mi juicio no beneficia a nadie. Has ido enumerando, yo creo que todas las razones que yo he dado a todos mis clientes cuando me decían, pero hay una modalidad de no comunicación. Digo, no, esa no la vamos a hacer. Y les he intentado explicar, ¿no? Es verdad. Es legal, pero yo no le veo ventaja, ventaja práctica, no le veo. Sí, está clarísimo. Entonces, claro, la 29.2J, ley antifraude, reglamento, no vive solo. Estamos 29.2J, ley antifraude, reglamento, ticket buy, SI, FACE, ley del IVA, ley que crece próximamente B2B, factura E. Es un deporte de riesgo esto, ¿eh? Entonces, entendemos que quizá con el proyecto VIDA también por encima de toda la factura europea, etcétera, la legislación europea, mejor dicho, ¿entendemos que todo esto va a converger en algún momento y solo haremos una revisión? A ver, sin duda eso será así. Si uno lee la directiva VIDA, parece que la Unión Europea está apuntando a un sistema de reporte, ellos llaman reporting, le llaman e-reporting o reporte fiscal transaccional. El reporte fiscal transaccional solo puede basarse en una factura electrónica universal. ¿Cuándo se va a producir esto? ¿Cuándo el tránsito va a estar terminado? Pues no va a ser ni hoy ni mañana, vamos a tardar tiempo. De hecho, el periodo transitorio que sugiere la normativa del IVA en la era digital, del VIDA, es a 10 años vista, es de 2025 a 2035. Va a tener hitos el año 2028, el año 2030 y luego ya el año 2035. El año 2035, la idea que se transmite en la directiva es la supresión de los sistemas domésticos de suministro de información transaccional y su sustitución por la factura electrónica. Entonces, pienso que a medio plazo, el buen trabajo sería trabajar en Verifactu y en el SI con un ojo puesto en la factura electrónica. Por lo tanto, el sustrato de los sistemas informáticos tendría que tener ya la capacidad, yo no sé si es correcto decir ser escalable a factura electrónica, pero que el tránsito a una factura electrónica, que además nosotros ya hemos, cantado a la sociedad cuál va a ser el modelo nuestro, el nuestro va a ser VL, que es uno de los modelos que están dentro del estándar europeo. Sí. Nosotros creemos que es el modelo más eficiente, en el que más fácil se puede trabajar y que va a cumplir mejor las expectativas nuestras y también las expectativas de simplicidad que queremos dar. Porque algo que a mí me llama de sorpresa en la ley Crea y Crece es la multiplicidad de sintaxis o de formatos. Yo no llego a entenderlo
y creía que era yo el único hasta que he oído hablar a colegas de otros países que dicen que la clave de la estandarización, una de las claves principales es utilizar un mismo formato para todos. Lógico, porque ahorra costes de conversión, errores, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hemos apostado por un único formato, esta solución solo va a tener un formato y creemos que ese formato va a atraer de alguna forma a los demás formatos, por nuestra idea, e incluso va a ser el que nos va a permitir entrar en el proyecto Vida de la Unión Europea con una idea, digamos, global como país. Porque no nos gustaría haber entrado y no, esto puede ser un formato u otro, ya convertiremos y tal. Esa visión no me gusta. Prefiero tener un formato único, un formato que sea amplio, que sea, digamos, capaz de atender todas las necesidades de las empresas en el mundo de la facturación, etcétera, pero que no sea múltiple, que sea un único formato. Lo que he traducido también un poco para el mundo más práctico es que a lo mejor a 1 año o 2 años vista, los software de facturación para pymes van a tener que estar enviando simultáneamente Verifactu y B2B de IKEA Crece. 2 envíos por cada factura. Me gustaría contestar que no va a ser así, pero creo que en alguna medida va a ser así. A ver, ¿en qué medida no lo va a ser? Pues hombre, el ámbito no es el mismo, el B2B es una cosa, Verifactu es otra, que incluye el B2C, prioritariamente. Por otro lado, el CI y Verifactu son 2 modelos distintos. Y tercera cosa que quiero decir, bueno, que no lo va a hacer el empresario. Lo va a hacer la máquina. Claro. O sea, la máquina tiene que ser suficientemente inteligente para hacer el envío. Ventaja que tiene, que si se utiliza la solución pública de factura electrónica, nosotros haremos lo posible porque el envío sea un paquete único, del que podamos extractar el XML por una parte y el VL para factura electrónica completa por la otra. Hacer algo que simplifique, digamos, el trámite. Una simplificación muy vulgar, que a lo mejor no viene al caso ahora mismo, es el formulario, nuestro formulario. Sí. Nuestro formulario va a hacer eso exactamente. Es decir, va a ser un formulario multipropósito. Por un lado vas a cumplir las obligaciones de Verifactu, pero por otro lado, esos mismos datos que estás metiendo van a generar un VL que vamos a poner a disposición de la contraparte cuando llegue el momento. Con lo cual, son 2 en 1. Va a tener esa ventaja nuestro formulario y la idea nuestra es que los sistemas de facturación tengan esa misma ventaja. Es decir, que según estás haciendo tu factura, cumpla las 2 obligaciones de forma simultánea. Muy bien. Porque no nos engañemos, los datos son los mismos. O sea, quiero decir, el dato máximo está en la factura, están todos los datos, muchos más, y luego hay un extracto pequeñito, que es el XML de registro de facturación, un subconjunto de datos. Muy bien. Perfecto. Hay también, a veces nos vienen sectores, ¿no?, donde no se acaban de creer estas cuestiones de Verifactu, ¿no? Esto es literalmente así, y yo soy un evangelizador de la ley antifraude máximo. Por ejemplo, hace unos meses, nos llamaba un software, claro, de un sector. Claro, hay sectores y sectores, y hay algunos sectores pues, que tienen sus peculiaridades por cómo funcionan, ¿no? Los taxis, ¿no? Decían, oye, tenemos un software de taxis, claro, ¿me quieres decir, como si yo fuera el responsable de la ley antifraude, ¿me quieres decir que el taxista, cuando emita la factura simplificada, se tiene que comunicar a Verifactu? Entonces, obviamente, es un sector afectado y me gustaría saber tu opinión y también, ¿por qué no reforzarla en esta charla, ¿no? A ver, para contestar estas preguntas sectoriales, a veces hay que estudiarse el caso. En el caso del taxi hemos tenido suerte y me lo había mirado con anterioridad. El taxista está en régimen simplificado de IVA y, hasta donde yo sé, en régimen de módulos. Bien que el régimen de módulos no es obligatorio, que yo sepa, es decir, que puedes escapar del régimen de módulos, en cuyo caso, automáticamente estarías obligado a facturar. ¿Por qué? Por el artículo 26 del Reglamento de Obligaciones de Facturación, que dice que aunque estés en régimen simplificado de IVA, por lo tanto, excluido de la obligación de facturar, lo pone expresamente, creo que es el artículo 3, sin embargo, si la tributación directa, el IRPF es en régimen de estimación directa, o sea, como casi todos estamos, estamos en módulos, ¿vale? En ese caso tienes que facturar. Lo dice así el artículo 26, una excepción a la excepción. Vean, supongamos que no, que el taxista está en módulos y está en régimen simplificado. Ese señor, en principio, está excluido de la obligación. Pero como antes dije, no es una obligación, no es una exclusión, subjetiva, sino que es solo en función de lo que haga. Mientras no emita factura, no incurra en la obligación de emitir factura, está al margen.
Perfecto. Supongamos que llega una empresa, le contrata al taxista y dice, oye, es que necesito una factura, necesito deducirme esta factura. Él está obligado a emitirla. Está obligado a emitir esa factura. Y a No comunicarse por simplificada, Verifactu. ojo que no sería simplificada. En este caso no sería Es simplificada. una factura de verdad. Y a emitirse Vale. por Verifactu. Si utiliza un sistema informático para su emisión, por Efectivamente. supuesto, tendría que o bien remitir la Verifactu, y conservarla con Sí, todos sí, los sí, requisitos sí, de sí. seguridad, etc. Está claro. O sea que eso hay que tener cuidado. En general, un taxista está al margen, es decir, yo me he montado en un taxi para venir aquí, por ejemplo, ese taxi a mí no me... O sea, le puedo decir, oye, me haces un ticket y hace un ticket. Ese ticket no es ni siquiera una factura simplificada. Es un justificante que puede tener un valor o tal. Puede incluso ser muy parecido a una factura simplificada. Incluso alguien podría decir, oye, que si es una factura simplificada. Según la ley no lo es. Entonces, aun en el caso de que alguien pueda discutir si lo es o no lo es, el taxista diría, bueno, vamos a ver, si yo no estoy obligado, a mí no me puedes exigir nada. Vale. Emitido- Todo dependerá si el taxista está obligado. Pero si está obligado, entonces... Y si, por y si supuesto, utiliza un software que va a hacer una factura. por supuesto, por supuesto. Perfecto. Por eso los taxistas deberían cargar, a mi juicio, sistemas que estén capacitados para emitir facturas y para hacer con ellas los procesos que tienen que hacerse de acuerdo a la norma. Es exactamente lo que nosotros hemos transmitido siempre. Y ahora viene, vamos a ir, no es técnico, es un poquito, bajamos de nivel a una cuestión no tanto técnica, pero sí que de formato, ¿no? Hay dos cuestiones que a nosotros nos cuesta convencer a los usuarios. Porque, por un lado, está el formato, cuando hablamos de registro de facturación, ¿no? El artículo 10 del reglamento, el artículo 10 de la orden ministerial dice que el XML, el registro de facturación de alta, es exactamente el nombre, dice que será un formato XML, UTF-8, bueno, vamos a quedarnos en formato XML porque no quiero bajar a nivel técnico hoy. Y además, si nos vamos al apartado 6441 del documento de descripción de servicios web, de especificaciones técnicas de Verifactu, dice que la comunicación de los XML de alta y de anulación, por supuesto, irán siguiendo un flujo de comunicación basado en los segundos de respuesta de la agencia tributaria. Dos cuestiones que a mí me cuestan mucho convencer, mucho esfuerzo, es que no basta con, bueno, yo me creo el hash, no creo el XML de alta, me creo el hash y con eso ya he creado como el registro de alta. Pensamos que no, porque el artículo lo dice claramente. Y por otro lado, en muchas charlas se habla de, ya sé que, claro, estamos bajando ya matices muy finos, se habla de comunicación en tiempo real, ¿no? Oye, tú emites la factura y la vas a comunicar y nosotros la emitimos en tiempo real. Pero si somos puristas, y yo como auditor tengo que ser a veces muy purista, la palabra tiempo real que hablaría de esta inmediatez no es correcta. Tú no puedes emitir la factura y comunicarla en ese preciso instante por Verifactu, cuando hablamos del envío por voluntario, porque hay una cadencia basada en esos segundos del 6441 del servicio web. Me gustaría saber tu opinión de esos dos temas, del formato del XML que no basta con un hash y de que no hay una comunicación controlada por un flujo de comunicación y unos tiempos, ¿no? Yo creo que son cosas distintas que pueden haber dado lugar a confusión, pero que no tienen por qué darla. O sea, el XML tiene que generarse con la factura, de forma simultánea o anterior, es lo que dice. Esa simultaneidad, ya lo he dicho antes, puede ser también una inmediatez. O sea, pero hay que generar el XML. O sea, no se me ocurre ninguna forma en la que uno pueda hacer el hash suelto sin haber hecho el XML. Al contrario, el hash se tiene que pasar sobre el XML y esto es así. En cuanto a los flujos y la forma en la que se tienen que hacer los envíos a la sede electrónica, pues esto tiene su tecnicismo, tiene sus decalajes, tiene sus acumulaciones, ya sabes que se acumula en bloques. Esto da, evidentemente, un decalaje que supone que no es tiempo real exactamente, sino que puedes acumular en plazos de un minuto y tal, y eso está autorizado por, vamos a llamarle, limitaciones de tipo técnico, o yo no la llamaría tanto limitaciones, pero sí convenciones o conveniencias de tipo técnico para recibir flujos, digamos, masivos de operaciones, ¿no? de una forma controlada. Pero yo creo que tiene que, aunque la pregunta reconozco que es muy técnica y no sé si responderla sin presencia de mi ingeniero. No pasa nada, te hemos entendido, seguro que todos te han entendido. No, tampoco, como decía, hoy no es una reunión técnica. Hay otra cuestión aquí que también nos ha llevado de cabeza, aunque nosotros lo hemos tenido claro desde el primer día, pero lo mismo, ¿no? Nos ha costado mucho convencer a veces a clientes, oye, ¿por qué? Porque el Real Decreto de 2023
no me acuerdo ahora exactamente qué letra, pero decía que los registros de alta serán conservados por el obligado tributario el periodo que tenga que conservarlos, ¿no? Sí. Luego salió la orden ministerial del año 2020, octubre de 2024, que decía que el número 6, el artículo 6, quedaba excluido, artículo 6, 7, había una serie de exclusiones si tú comunicabas Verifactu. Y dentro de esas exclusiones estaba el conservar los XML de los registros de facturación de alta y de evaluación. Sí. Ahora, con las últimas preguntas y respuestas para desarrolladores que se publicó hace 2 semanas, más o menos, 2 o 3 semanas, hay un párrafo que dice que se recomienda que se conserven los XML de alta. Entonces, yo creo que estamos todos de acuerdo que, pese a que no sea una obligación, un requerimiento estricto de sistemas Verifactu, verificables, es absolutamente recomendable que se guarden los XML de alta, ¿verdad? Vamos a ver. Esto Si yo tuviera... A ver... A lo mejor te parece fácil la pregunta, pero eso es lo que me cuesta a mí me a mí. parece muy sencilla porque una cosa es la disposición o obligación legal, Sí. y otra cosa distinta es la lógica de un sistema informático. Un sistema informático es una tontería que tire a la basura registros, ¿vale? Es cierto que nosotros no imponemos una obligación específica de conservación de los mismos. ¿Por qué? Porque ya se han transmitido y, por lo tanto, nosotros nos responsabilizamos de su custodia y de su uso. En cualquier momento pueden ser descargados por los usuarios, etcétera. Eso no hay ningún problema. Ahora bien, a mi juicio no tiene ningún sentido que el sistema que los ha producido los deseche o los tire o tal. Lo lógico es que los conserva. Por eso nosotros también recomendamos que se guarden, ¿eh? Porque también pueden servir, digamos, para otras utilidades, Claro, sin necesidad de recurrir a su descarga o tal. Si comentabais migración de datos, ¿no?, de otros sistemas y cuestiones así. Por ejemplo. Vale. Una pregunta que me gustaría también hacerte es, algún cliente me ha dicho, bueno, esto tampoco yo no lo tengo confirmado, que algunos software multinacionales, que no puedo nombrar tampoco, varios, muy conocidos multinacionales, estamos hablando. Claro, la ley, la 29.2J, utiliza la palabra fabricación de software. Estos software multinacionales parece que están algunos delegando en sus partners locales la adaptación del software que ellos fabrican. Es decir, yo soy una multinacional, fabrico este software ampliamente conocido, pero yo no me preocupo por su adaptación a la ley española, sino que lo delego al partner local, que sea él el que lo delegue. Esto, desde el punto de vista de incumplimiento, ¿cómo lo ves? A ver, esta pregunta es una pregunta complicada, habría que verla exactamente, pero en principio, aquel que, digamos, se responsabiliza delante de sus clientes del código que está vendiendo y de, digamos, la lógica que está vendiendo, los requisitos, cumpliendo los requisitos que está vendiendo, ese es el que va a ser para nosotros objeto de análisis. Si él lo está haciendo sobre plataformas o sobre sistemas, digamos, más amplios, se me ocurre un RP gigantesco sobre el cual se monta un sistema informático de facturación, eso es una parte de él, y esta parte la ha desarrollado un partner que está en España y que lo certifica. Yo no pondría inconveniente a esa certificación. Él se está responsabilizando delante de sus clientes de que funciona. Si algo no va bien, él va a responder. El cómo responda con sus medios o con los medios de la multinacional para la cual trabaja o lo que sea, eso ya yo ya no entro, pero en principio nosotros vamos a necesitar una referencia dentro de España, una persona que se responsabilice de ello. Bueno, dentro o fuera de España, porque perfectamente posible sería que una empresa italiana o alemana fabrique un software que sea adaptado a la normativa española y responda de él. O sea, en la Unión Europea no hay fronteras y, por lo tanto, nosotros podríamos proceder. Luego, evidentemente, para exigir las responsabilidades, pues tendríamos que utilizar las técnicas de colaboración internacional o lo que fuera. Muy bien. Otra, estamos ya casi terminando, pero no me quiero ir sin hacerte un par de preguntas más. El número de instalación, ya sé que es un parámetro técnico, pero se ha liado, vamos a decirlo, una buena, ¿no?, con este tema, en lenguaje coloquial. Nosotros pensamos que lo tenemos bastante claro, pero con esto de que ha aparecido el número de instalación, SIF virtuales, que, bueno, yo tengo varios centros de trabajo, varios centros podrían considerarse como varias instalaciones, incluso siendo el mismo software. Me voy a aventurar a dar mi opinión, a ver también un poco tú qué opinas, ¿no? Nosotros, lo primero también sería partir, que hay un desconocimiento enorme sobre este tema,
¿Qué es un SIF? ¿No? Vamos a rebobinar, ¿no? Oye, ¿qué es un SIF? Un SIF para nosotros es la conjunción de los módulos que formarían un software de facturación, un software que emite facturación, más una pieza, hemos dicho antes APIs externas, locales, que me hacen cumplir con el reglamento, ¿no? Típicamente Verifacto, ¿no? Esa conjunción es un SIF. Esa conjunción genera un encadenamiento propio, generalmente para un obligado tributario. Un encadenamiento de hash para un... Si son más de un obligado tributario, seguro que tengo más de un encadenamiento. Si el mismo software. Obligatoriamente. Claro, efectivamente, no, sí, exacto. Y luego la posibilidad de que a lo mejor en el mismo software yo decido, por ejemplo, gestionar varias sedes sí, geográficas, Valencia, Madrid, 3 oficinas, Valencia, Madrid y Bilbao, bueno, Barcelona, con diferentes encadenamientos también, porque me interesa separarlo por sedes, aunque es el mismo software, lo estoy generando con series diferentes, pero genero 3 encadenamientos de hash. Esto sería lo que denominaríamos una instalación separada. Esto sería lo que sería un SIF virtual, ¿no? ¿Me podrías darnos un poquito más de claridad? O sea, lo primero, si te parece, Luis, vamos a empezar por la idea de que un mismo NIF, un mismo obligado a emitir facturas, puede disponer de varios sistemas informáticos de facturación. ¿Qué entendemos por sistema informático de facturación? Pues un poco lo que has dicho tú. La conjunción del software y hardware con el cual se generan los datos, se remiten los datos, en fin, toda esa parafernalia es un SIF. Y el propio obligado puede decidir, oye, mira, como tengo 3 centros de facturación, cada uno de ellos va a ser un SIF y cada uno de ellos va a encadenar. Porque la constante del SIF es que el SIF encadena. Exacto. Por sí mismo, no encadena en relación con los otros SIF, encadena por sí mismo. No tiene que relacionarse con los otros. La gente pregunta, pero ¿y la numeración, las series? La numeración y las series, por supuesto que tienen que cumplir la normativa del reglamento de obligaciones de facturación, pero no afectan a esto. De forma que podrían utilizar distintas series, esto sería perfectamente posible en cada uno de los centros de facturación, sería lo más lógico probablemente, pero no es obligatorio. Es decir, podrían utilizar secuencias, pues a ti te doy de la 1 a la medio millón y a ti tú empiezas de la medio millón en adelante y tampoco estaría mal. Entonces, eso por una parte, o sea, los SIF, tal. Entonces, la otra pregunta que me haces es la identificación de los SIF virtuales. Vamos a ver, aquí hay un paquete de información que además me lo he traído aquí apuntado, un poco previendo tu pregunta, que es el llamado identificador único. El identificador único se basa en 3 datos, que son el NIF de la empresa, ¿vale?, el software que está utilizando y el número de instalación. ¿Vale? Supongamos que hay un software en la nube, ¿vale?, que está siendo utilizado por 2 NIF. ¿Podemos trabajar con el mismo número de instalación para los 2 SIF de 2 personas distintas? Perfectamente. ¿Por qué? Porque se van a distinguir perfectamente por el NIF. Perfecto. Son distintos, ¿vale? Ahora supongamos que, bueno, no son 2, sino son 200, pues lo mismo. Cada uno se distingue, la instalación puede ser la misma para los 200 porque el número coincide. Sin embargo, esto nosotros no lo aconsejamos. Al contrario, aconsejamos que cada uno tenga un número de instalación virtual. ¿Y por qué? Pues porque cabe la posibilidad de la que acabamos de hablar, la que el mismo NIF tenga varios centros de facturación también unidos a ese mismo servidor en la nube. Sí, sí, sí. 3 SIF distintos, Es justo lo que virtuales. Sí. Entonces, mejor que a cada instalación, cada vez que... Vale que no es una instalación propiamente dicho, porque es el mismo software exactamente y está instalado en el mismo sitio y no es una instalación. Claro, pero hemos generado el concepto de SIF virtual para decir, vale, cuando se dé de alta un cliente, ¿vale?, no solo un cliente, un centro de facturación de un mismo cliente, automáticamente le damos un número virtual de instalación. De ese modo, todas las líneas de facturación son diferentes. Seguro, porque el identificador único, que es un componente de lo que es el XML de la facturación, será distinto. Muy bien. ¿Vale? No habrá coincidencias, porque claro, uno de nuestros temores es que 2 facturas pudieran llegar a ser iguales, lo cual es posible si damos mismo NIF, mismo software, mismo número de instalación y no controlamos el número de factura, con lo cual podría darse que 2 facturas del mismo número coincidieran en el mismo, con lo cual serían rechazadas. Claro, eso sí. Y aunque no es una cosa que suceda frecuentemente, pero puede suceder. A todo y en informática, todo lo que puede sucede. Esto, yo soy de derecho y eso no lo sé, pero los informáticos siempre lo han dicho. Todo lo que pueda suceder, sucederá. Es justo lo que nosotros comentamos a nuestros clientes. Otra cuestión que les preocupa mucho a nuestros, en general, ¿no?,
¿Qué ocurre con, oye, yo tengo un cliente que, que se debería actualizar en el periodo de actualización obligatorio desde el 29 de julio hasta el 1 de enero son pymes, bueno, o si son autónomos 1 de julio? ¿Qué ocurre si una pyme llega a diciembre, no se ha actualizado, yo tengo un contrato en vigor de mantenimiento con él que me sigue pagando, pero en diciembre me dice yo no me voy a actualizar? ¿Qué responsabilidades yo como empresa de esa? ¿Tengo que cancelar mi contrato con él? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué ocurre ahí? Son situaciones muy en el límite, pero imagina que un cliente dice, yo no me actualizo y voy a seguir con tu software, que sé que no cumple con la ley, pero ahora de momento no me viene bien actualizar. Pues te voy a dar mi visión, ¿no? Mi visión sería que, naturalmente, tú no le puedes imponer a nadie que se actualice, es una decisión de cada uno. Si alguien no quiere actualizar el software, pues oye, él está al margen de la norma, en su día le pasará lo que le tenga que pasar, ¿vale? El fabricante no es responsable de eso por haberle tenido de cliente con anterioridad. ¿Qué pasaría si le sigue dando servicios de mantenimiento de un software que no está adaptado? Pues este es un problema, porque en principio, a partir del 29 de julio, está prohibido la venta de sistemas no adaptados. Bien que el mantenimiento de los sistemas anteriores puede permanecer hasta el 1 de enero, en el que ya esos sistemas decaen, o sea, es que ya no están dentro de la norma. Lo suyo sería que le avisen a su cliente, atención cliente, a partir del día tal cesarán los servicios de mantenimiento porque este software ya ha quedado al margen de la norma. Ese aviso, que nosotros consideramos que es una buena práctica, sería lo mejor. Es decir, oiga, adáptese porque a partir del 1 de julio nosotros dejaremos de dar digamos, soporte a este software. Eso es un poco mi posición al respecto. O sea, es un poco como yo lo veo. En este periodo intermedio entre el día 29 de julio, que la comercialización tendrá que empezar, pero todavía no es obligatorio para todos, yo creo que la coexistencia de sistemas antiguos y sistemas nuevos no hay más remedio que aceptarla. Entonces, hasta tanto alguien no salte al nuevo, pues evidentemente tendrá un antiguo y en esa medida puede tener mantenimiento de ese antiguo. Es lógico. Esa es un poco la idea. Igual que otra pregunta que está conectada con esta es ¿qué sucede cuando los servicios son en la nube y el día 29? La que te iba a hacer ahora. Claro, está en la nube y el día 29 es un Big Bang. Es una posibilidad que una empresa decida, pues a partir de este día yo ya solo presto servicios adaptados, porque ya he adaptado todo mi software y por lo tanto todos mis clientes yo les adapto automáticamente. Esa es una posibilidad. Pero hay una segunda, que no siendo obligatorio para tus clientes la adaptación hasta el día 1 de enero, mantengas en paralelo los dos. Bien entendido que si vendes un producto nuevo, es decir, dicho de otra forma, si te entra un cliente nuevo, no le puedes vender un sistema viejo. Ya va por Verifactu. Y ese ya tendría que ir solo por Verifactu. Correcto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por todas las respuestas. Creo que estamos totalmente alineados. También me tranquiliza. Me siento muy cómodo contigo porque veo que hablamos el mismo idioma. Daniel, agradecer a todos los asistentes pues bueno, estar escuchando nuestra conversación. Esperemos haber sido de mucha ayuda. En leyantifraude.com podéis contactar, por supuesto, con nosotros para que os podamos ayudar a adaptar este software, porque como hemos dicho, esta ley, es compleja. La ley antifraude no vive sola, vive rodeada de otras leyes. Y nada, pues damos paso al turno de preguntas también. 3 o 4 preguntas. Vale, pues si te parece, Luis, estamos unos 10 minutos con preguntas. ¿Te parece bien? Ok. Fantástico. Vale, pues bueno, pues recordar que hemos tenido más de 600 registrados para este webinar y hemos tenido aquí en directo hasta 350, ¿eh? Así que fantástico, es evidente que es un tema que interesa. A ver, antes de pasar a algunas preguntas en concreto, y os recuerdo, ya tengo 4 manos levantadas, daremos acceso a alguna de las manos levantadas por webcam y micro, pero siempre tenéis que tener un email corporativo y personalizado, ¿vale? Para que estéis bien identificados. Hay varias preguntas, Luis, Luis y Javier, sobre un poco la homogeneización del suministro inmediato de información y Verifactu, ¿vale? Es decir, ¿cuál es un poco a nivel estratégico el planteamiento que tiene la administración con estos dos sistemas de reporte de facturas, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, lo primero es que siempre da mucho miedo hablar de estrategia a largo plazo, ¿no? Porque las cosas son muy cambiantes, incluso en el entorno político en el que nos movemos, pues no sabes exactamente qué va a pasar mañana.
pero nosotros sí tenemos un plan. Yo no sé si esto tranquiliza a la gente o la pone más nerviosa, pero sí, tenemos un plan. El plan consistiría en hacer converger las dos obligaciones en una única obligación, para lo cual hay que hacer cambios probablemente en las dos. Por un lado, tenemos pendiente la obligatoriedad de remisión para que sea un sistema de suministro de información transaccional y no solo un sistema de control del software. Por otro lado, el CI, si recuerdan ustedes, tiene en alguna medida aspectos que son diferenciales con Verifactu, por ejemplo, en la discriminación de las facturas B2C cuando son simplificadas. Hay un sistema muy acumulado, muy acumulativo, que la idea nuestra sería desacumularlo en algún momento. Creemos que técnicamente no hay ningún problema para las grandes empresas en hacer esto y a nosotros nos sería de mucha utilidad. Y el otro sistema, que sería migrar los 4 días a la inmediatez, ese yo creo que tardará más. Pero la idea sí, efectivamente, es generar un único sistema de suministro de información a la agencia tributaria, generar también los mismos productos que se generan actualmente para el CI, generarlos también para Verifactu, es decir, quitar el 347, quitar el modelo 390, hacer los libros registros en su totalidad, hacer también las autoliquidaciones, borrador de autoliquidación, entiéndase, no vamos a matar las liquidaciones hechas, pero sí, borrador de autoliquidación. La idea es que eso se extienda a todo el empresariado. Esto no va a ser rápido ni va a ser fácil, pero eso es un poco lo que está en nuestro horizonte. Y secundariamente, y ya pasando más adelante, el tema de la factura electrónica va a impactar en todo esto. La factura electrónica nos va a afectar internamente, factura electrónica doméstica, tanto en el B2B, que es la que está regulada actualmente y que pronto esperemos que sea una realidad, como el B2C, que habrá que incluirlo, como la exportación y la intracomunitaria. Y, por otro lado, la B2G. La B2G, que será preciso adaptar un poco las diferencias que hoy en día son sustanciales, empezando por el organismo que se encarga de digamos, la gestión de la infraestructura, que también es otro organismo. En algún momento todo esto tendrá que converger en un modelo único. Tenemos un plan, les aseguro que tenemos un plan, y solo necesitamos el impulso necesario para llevarlo adelante, ese plan. Creo que la Unión Europea nos va a dar un impulso muy importante, porque va a poner un marco del cual no nos vamos a poder salir, porque es obligatorio. Entonces, creo que a medio plazo sí que vamos a tener una visión única de todo. ¿El impulso al que te refieres es un impulso quizá más político que otra cosa? O, sí, a ver, el impulso de la Unión Europea... La propia Unión Europea, ¿no? Por de la Unión Europea no lo veo político en términos... digamos, en los términos a los que me he referido con impulso político, pero sí es un impulso que nos resulta de obligado cumplimiento, ¿no? Piense lo que piense las autoridades en España, el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea ya saben que va por delante. Entonces, esta directiva del IVA en la era digital nos va a condicionar el cómo se desarrolle los modelos de suministro de información para propósitos fiscales, eso seguro. Pero, ya que aludes al impulso político, a ver, este impulso es imprescindible, porque a fin de cuentas, todo de lo que hemos estado hablando hoy y de lo que se va a hablar en el futuro es de un cambio cultural. Y los cambios culturales no se pueden hacer por la puerta de atrás. Uno no puede cambiar la cultura de una sociedad o del empresariado de una sociedad por la puerta de atrás. Hay que ser muy claro, hay que ser muy franco. Hay que explicar que todo tiene unos costes que hay que asumir para luego acceder a unos beneficios que creemos que son mayores que los costes. No tiene que ser que lo diga yo, que soy un funcionario, sino que eso tiene que venir incluso con un impulso político mayor. Vamos, a mi juicio eso es importante. En todos los países, además, en todos los países de Europa, ese impulso político está encima de la mesa. No es una elucubración o una cosa que se le ha ocurrido a una persona. No, es un impulso político. En España, si se me permite y nadie me interprete mal, no quiero que nadie le dé valor político a mis palabras, pero estamos un poco despistados desde el punto de vista de lo que es el impulso político. Pero el impulso político es el impulso que cambia a la sociedad, que intenta hacer que mejoren las cosas. Ahora estamos en otros líos un poco con minúsculas, ¿no? Pero creo que este es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto que afecta muchísimo a todo el empresariado, que tiene ventajas, que a mí me gustaría resaltar eso, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué ventajas? ¿Cómo me habla este tío de la agencia tributaria de ventajas y tal? Pues tiene ventajas, créanme. A partir de la sistematización, llamémosle digitalización estándar de los registros,
pues hay ventajas, hay ahorros de costes, hay muchas ventajas a las que se puede acceder. Entonces, bueno, pues creo que sí que necesita el impulso. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono y webcam, a ver si puede ser. Por ejemplo, a José García. José García Quillonero. A ver, activo el micro y activo la webcam, José. Y si quieres puedes entrar por... Ahí está. A ver, José García. Prepararos los que habéis levantado la mano, que iré abriendo el micro. José García. Ya se ha abierto el micro, José. Vale, perdón que va con retraso. Bueno, soy cliente de Luis, o sea, pues si me conoce la voz. Mira, una pregunta que a mí me preocupa es qué responsabilidad tiene una empresa de informática que da mantenimiento a software que no hemos hecho nosotros. Es decir, nosotros tenemos clientes que son muy grandes, que tienen software incluso hecho por ellos, con sus propios informáticos, y nosotros colaboramos en, en mantener vivo ese software. Pero claro, no somos el fabricante, es algo a medida, e incluso pues también hay otras situaciones en las que esa aplicación pues la vendió quien fuera en el pasado, nosotros hemos entrado después y le damos mantenimiento. Todo esto, ¿quién es responsable en estas circunstancias donde no está claro quién fabrica esa aplicación? Bueno, Contesta pues primero y luego no, doy a mi ver, opinión. te digo mi visión, porque yo creo, vamos, en mi cabeza está clara. En principio, no puede existir después de la entrada en vigor de las obligaciones un software, vamos a decir así, apátrida o que no tenga padre, vamos, un software sin padre, huérfano, no puede existir. Siempre tiene que haber un padre, alguien que se responsabilice de que ese software cumple con los requisitos de la ley, porque así lo dice la norma. Ahora bien, aquel que hace mantenimiento de un software ajeno no está regulado, es decir, no tenemos en el reglamento nada que diga que hacer mantenimiento de un software te atribuye responsabilidad por hacer mantenimiento, luego entonces en principio estás al margen. ¿Qué creo yo que se debería hacer? Pues una buena práctica, lo que he dicho antes, advertir al cliente. Es decir, atención, señor cliente, yo estoy haciendo mantenimiento de este programa, yo no soy el autor del programa, no me responsabilizo de su código, ¿vale? Aunque conozco el código, puedo conocer el código, porque para eso hago el mantenimiento, pero yo no me responsabilizo de ese código porque yo no lo hice y tampoco lo he certificado. Le advierto a usted que debe tener un sistema certificado. Pues en este mismo, si es que el fabricante se lo certifica, con las adaptaciones que sea, o otro que se compre. Pero este, en principio, necesita una certificación. Eso sería la única, si se quiere, responsabilidad del que hace el mantenimiento. Advertir, ojo, que yo no me puedo responsabilizar de este software. Atienda usted a que el software que use debe estar certificado. O sea, ya está, con esta información yo creo que uno cumple. No cabe pedir responsabilidad al que hace mantenimiento de ese software. Eso entra dentro de la proactividad que nosotros siempre hemos dicho a todos los clientes, ¿no? Ser proactivo, pues enviar una comunicación, que es la ley está aquí, te tienes que actualizar, no esperar al último momento, ¿no? O no ser proactivo con las comunicaciones. Vale, Carlos de G-Infor, si quieres abrir micro y webcam también, podéis abrir la webcam, así os vemos. Carlos, está en ello. Hola. Perfecto. Hola, Carles. Hola, ¿qué tal? Nada, también somos del equipo de Luis. Nada, una preguntita que a relación a una documentación que nos envió el mismo Luis, que nos ha dejado un poco preocupados, más por las fechas en las que nos encontramos. Nos comentaba que aquellos softwares que dispongan de un área de pruebas, todos nuestros clientes disponen de un área de pruebas donde pueden hacer y deshacer lo que deseen para aprender a utilizar el software, sobre todo los nuevos clientes. Y incluso nosotros lo utilizamos para darnos nuestras formaciones masivas a los clientes que acuden a ellas. ¿Esas áreas de prueba están obligadas a remitir y inmediatamente remitir el XML de subsanación o de anulación, en este caso? Habla de herramientas. Sí, no, le entiendo la pregunta. No en desarrollo, no están en desarrollo, están ya finales para hacer una formación. Sí, no, y además este problema que comentas
en el futuro se va a prolongar, porque siempre que alguien quiera de alguna forma adquirir un nuevo programa o quiera formarse en él, va a tener que hacer esta formación, ¿no? Entonces no es un tema de ahora, solo de periodo transitorio, sino que se va a prolongar hacia el futuro. A ver, nosotros aquí hemos sido un poco estrictos, yo lo reconozco, y la nota no es que haya salido de mi pluma, porque yo no las escribo, pero sí que la conozco y sé por lo que lo hemos hecho. La idea es la siguiente. Yo puedo tener mucha confianza en un fabricante y estar seguro de que va a hacer lo que es debido con esos registros, ¿no? Pero la idea de fisuras o fracturas en la solidez del modelo está presente cuando de lo que estamos hablando es de un modelo antifraude. O sea, la idea de que a través de un sistema de pruebas se genere toda una línea de facturación que esté fuera de control es lo que ha llevado a concluir que, teniendo en cuenta que el sistema es completo, usted puede perfectamente emitir facturas de formación o facturas para prueba, siempre y cuando luego las remita y las anule. Parece farragoso, pero realmente no lo es tanto. Adicionalmente a esto, pues se pueden generar, cuando se hagan las impresiones de la factura, digamos, letreros de aguas, de facturas sin validez o lo que se quiera. Eso también es verdad. Pero nosotros sí es verdad que estamos exigiendo remisión del registro y anulación. Esto puede ser tremendamente sencillo. Por ejemplo, imaginemos que se diseña un software y se pone modo prueba o modo formación, ¿vale? Y automáticamente se produce todo el proceso hasta el final y se genera el registro de anulación para que no quede eso, digamos, molestando de esa forma, ¿vale? Esto es un poco la forma en la que lo hemos hecho. Secundariamente, lo digo por si interesa ver una alternativa, hay otra alternativa, que es mandar los registros de prueba al mismo sitio, pero a la parte no real, a la parte, como llamamos, de desarrollo. Esto es otra posibilidad, mandar facturas de prueba a desarrollo, ¿vale? Nosotros estamos capacitados para recibir en desarrollo esas facturas de prueba y esto especialmente cuando el que las está haciendo es un fabricante. No nos gustaría que las mandaran particulares, sino que serían, yo qué sé. Pero cuando están desarrollando Verifacto. Sí, cuando están desarrollando. Vale, perfecto, claro. perfecto. Eso sería un poco la idea. Sí, pero si nosotros ya tenemos una versión en producción y nuestro cliente está usándolo en pruebas, tiene que remitir y anular a los servicios de producción. Sí. Vale. Y si nosotros estamos dando una formación masiva a nuestros clientes, no es un software de producción, es un software interno con una instalación interna para formaciones a cliente final, remitimos también y anulamos. ¿O en ese caso podríamos enviar solo a los sistemas de desarrollo? No, la idea sería enviar a los sistemas de desarrollo y anular. Siempre enviar y anular. Pero a desarrollo, a los sistemas, o sea, no a los sistemas en real, sino a los sistemas de desarrollo. En interno, sistemas de desarrollo también anular. En real, nuestro cliente, aunque esté aprendiendo a utilizar el software, remite el real y a los de producción y remite inmediatamente anulación. Exacto. Que se puede, ya digo, que se puede hacer de forma simplicísima, abriendo una modalidad de formación o de prueba. Sí, nosotros la tenemos ya, pero teníamos que saber. Esa modalidad se encarga de hacerlo. Correcto, nosotros teníamos que saber qué teníamos que hacer porque hemos hecho varias cosas en este sentido. Primero sí que había que remitir al bueno, luego las de pruebas no remitían, luego sí que remitían, pero al de pruebas ha habido varios cambios en este sentido. Al final el definitivo es pues lo tenemos claro, ya sabemos por dónde. Sí, a ver, este es el contenido de la aclaración número 11. O sea, lo he estado mirando esta mañana y es justo ese contenido. Entonces nosotros nos vamos a tener a él, porque si les digo la verdad, yo trabajo con varios ingenieros y mis ingenieros me han hecho ver que cualquier otra alternativa, aunque no debería dar problemas en la mayor parte de los casos, pero abre una brecha. Entonces, si abres una brecha, nunca sabes dónde se puede cerrar la brecha. Entonces, hemos preferido esta opción hiper segura, aunque farragosa, reconocemos que es farragosa, de remisión del registro y anulación. Vale, el tema es que en esas facturas de esos entornos de prueba, aunque pongamos un QR, como lo hemos anulado, no habría ningún tipo de problema. Ningún problema. Ningún problema porque nosotros reconoceremos esos QRs, en caso de que alguien los escanee y demás, se reconocerán como válidos, pero a continuación se reconocerán como anulados. Ok, pues contestado quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a ver, pasamos a José Ignacio y luego Raquel Vargas, ¿te vas preparando si quieres entrar?
A ver, Venga, José un Ignacio poquito más. López, Sí. ¿te puedes activar micro y webcam? Hola, Ignacio. buenos días. ¿Activas la webcam? Buenos días. Sí, estoy en ello, un segundito. Vale, a ver si Ya casi activas. No, Sí. perdona, pero no me deja activarlo ahora mismo. Vale, ok, pues venga, adelante. Vale, lo siento. Bueno, la pregunta es sencilla. Os voy a poner un pequeño caso rápido y sencillo, ¿vale? Se genera un XML, generamos un XML de registro de alta que tiene una huella que tiene una validez de 3 minutos, ¿vale? Transcurrido ese tiempo, por algún motivo no hemos podido enviar la factura. Se hace un intento de envío a los 4 minutos. Me devuelve un error diciendo que ha pasado la validez de la huella. ¿Se puede volver a generar un XML con una nueva huella que sea válida para poder enviar en el tiempo? ¿O en qué situación queda esa factura? A ver, no sé, aquí Luis Vilanova, aquí presente, a lo No, mejor no tiene más acabo de información que yo, entender, pero sí. yo no conozco, Yo tampoco. digamos, el control ese de tiempo que acabas de Yo mencionar. tampoco. O sea, en la huella, no, que yo sepa, no existe una validación temporal. Sí que es verdad que en el XML sí existen el timestamp del momento en el que se ha emitido, y sí que es verdad que se puede exceder de tiempo de forma que se está remitiendo pasados los plazos de flexibilidad que admite el sistema para validar. Pero también te advierto que eso solo da lugar a un mensaje de aviso. Mensaje de aviso de que está fuera del rango temporal, pero el registro sería recibido perfectamente. O sea, no habría ningún problema. Lo único, sí que es cierto que nosotros nos quedaríamos con el dato, y si alguien excede continuamente de Exacto. tiempos o de una forma exagerada, pues bueno, pues tomaremos en consideración qué es lo que puede estar pasando. Pero en principio el registro perfectamente válido a los 3 minutos, a los 5 minutos, a los 7 minutos con carácter general. Entonces, no entiendo la pregunta. Javier, esta es una cuestión que yo te digo por dónde va. Creo que sé por dónde va, bueno. pero tampoco sé muy bien. Quiero decir, es verdad que algunos clientes me han hablado de que en algún lugar han leído, que yo no lo he encontrado, que había como 4 minutos de validez. Yo no lo he encontrado, no sé a qué se refieren. Pero vamos a responderle un poquito con más precisión, si te parece. Vale. La primera cuestión es que un registro de alta generado con su hash encadenado es intocable, inalterable. Nunca se puede modificar una vez emitido. Correcto. La segunda cuestión es que un XML con el hash que no tiene caducidad, el hash es un elemento matemático en el fondo, no tiene caducidad, no tiene un tiempo de caducidad, no se reenvía nunca. O sea, si ya se ha enviado con éxito, quiero decir, yo lo he enviado con éxito, yo nunca ni lo puedo modificar ni lo puedo reenviar, no tiene ningún sentido. Y en el caso de que la agencia tributaria me haya emitido un error pues subsanable, imaginémonos formato destinatario de la factura incorrecto. Lo que voy a hacer es una factura rectificativa para corregirlo. En el caso de que sea una factura que he hecho de demo, haré un XML de anulación. En el caso de que el propio XML esté mal estructurado o algún error de sintáctico, voy a generar un XML de subsanación. Con lo cual, te hemos explicado todas las posibilidades que existen, pero al final lo que nos lleva es, uno, el hash no tiene caducidad. Segundo, un XML es intocable una vez se ha generado. Y segundo y tercero, una vez comunicado, jamás se vuelve a reenviar ni modificar. ¿Vale? Sí, y, a ver, yo creo que el tema de los minutos, yo creo que es un tema simplemente de la flexibilidad que tiene el sistema al recibir fuera de tiempo los registros, que se supone que son en tiempo real, pero o sea, yo creo que quizá diciendo que el registro sí que va a tener entrada, es decir, que no va a haber un problema de aceptación de ese registro se va a aceptar, yo creo que es suficiente. Simplemente es un aviso, ojo, no remita tan tarde los registros porque se supone que tienen que ir en un plazo, pero... Lo único sí que afectaría también el artículo 16 de la orden ministerial que habla de la remisión, de las incidencias de la remisión voluntaria. Ahí sí que, en el caso de que nos caiga internet, pues no puedo comunicar, tengo que reintentar cada hora y luego ya tendré que comunicar que ha habido una caída, ¿no? Que es otra cosa que te afectará. Me refiero a la persona que ha preguntado. Vale, sí, pues estamos hasta 1:30, ¿os parece? Son 5 minutos. ¿Puede, Javier, o...? Sí, sí. Vale, pues venga, hasta 1:30. Vamos a ver, Raquel, si activas micro, Raquel Vargas, si activas micro y webcam mejor. Oye, Daniel tiene ahí
En la bolsa de valores. Sí, vale. ¿Inviertes en bolsa, Daniel? Inviertes en bolsa, Daniel. Tienes ahí las inversiones detrás. Bitcoin. Bitcoin. Eso me tienes que enseñar, que no estoy muy puesto. A ver, Raquel, webcam micro, no te oímos. Es que da una sensación muy financiera. No te oímos. Bueno, pues vamos a pasar a ver a Antonio Moral, decía. Antonio Moral. A ver si te puedes poner la webcam, Antonio. Perfecto. Adelante. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, también del equipo de Luis, como comentaban antes. Entonces, había un par de temas. Además, he visto que está en la lista de preguntas, muy rápido, uno relativo a las empresas que tienen el SI. Ya nos aclaró Javier que no tienen obligación ni del QR ni de llevar el registro de facturación, ¿correcto? Vale, entonces, ¿qué otras partes de la ley antifraude deberían cumplir? Porque se entiende que esas empresas también necesitarán una versión adaptada del software. Sí, a ver, esto lo explicamos al principio. La idea es que no tienen que cumplir nada específico, pero tienen que cumplir las reglas que están en el 29.2J, que son básicamente que una vez que has introducido un dato, ese dato no puedas alterarlo sin que quede registro de ese dato, que no puedas dejar de registrar ningún dato. Esto afecta al SII de alguna forma, que es un sistema de facturación, si se quiere, aunque no tengo dudas de que lo sea. Yo creo que el SII no es exactamente un sistema de facturación, sino más bien de reporte fiscal y por lo tanto es un sistema secundario, mientras que Verifactu es primario, ¿vale? Esa es un poco la diferencia entre los dos, pero en principio debería seguir las reglas tendentes a que no se puedan alterar los registros. Básicamente es la principal regla, que un registro, una vez que se le da de alta, no se puede alterar sin que quede registrada la alteración. Okay. En cualquier caso, sí que necesitarían un software adaptado de versión a la nueva versión. No puede decirte nadie, oye, como estoy en el SI, no me actualizo una versión adaptada a la ley antifraude. A ver, antes, si me permites, sí. Antonio, por matizar esto, que vayas por el SI no te implica que el resto de marco legal, por ejemplo, el Real Decreto 1619 de 2012, la ley del IVA y la 29.2J en sus primeros 4 epígrafes, que están en vigor desde octubre del 21, esto lo hemos hablado hasta la saciedad, todo esto lo tiene que cumplir el software del SI. Entonces, es más, ¿no? Se da la paradoja de que ahora nos acordamos del 29.2J de las 4 primeros epígrafes porque llegamos al 29 de julio de este año, pero en el fondo todos los software deberían estar garantes y cumpliendo con las 4 letras que el 29.2J me pide desde octubre de 2021, que básicamente son las que ha comentado, un poco enfocándose a los procesos de facturación, contabilidad y gestión de estos, que sobre todo van en la línea que nosotros hemos ido comentando siempre. No alteración de transacciones, cobros, efectos, contabilidad, a la contabilidad le aplica. Claro, sí, pero es que llegamos, no digo que lleguéis vosotros, los software que no se han preocupado de esto no es nuevo, esto ya estaba desde octubre del 21. Entonces, llegan tarde los que no hayan empezado ya a actualizar a su software desde octubre de 2021. Porque, de hecho, como anécdota, ¿no? Y esto no te lo había comentado, tengo clientes que, claro, estamos a 60 días, más o menos, 27 de mayo, y nosotros tenemos muchos controles que tienen que ver con la contabilidad. Y con cobros, cartera, elementos prefacturables. Y claro, me dicen, Luis, que no llego. Y yo les digo, mira, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero si has llegado a este punto que desde octubre de 2021 no te has preocupado por las letras que sí que te estaban aplicando, obviamente tu prioridad actual ya será cumplir aquello, pero sobre todo céntrate en el reglamento de Verifactu, porque tienes una fecha límite. Si permitías modificar asientos contables, cobros, y tengas el SI o Verifactu a día de hoy, y no lo has hecho, no lo has impedido en octubre de 2021, céntrate en el reglamento. Entonces, como conclusión, si me permite, Javier, efectivamente, los software que van por el SI están afectados por el 29.2J en los 4 primeros epígrafes, ¿no? De todas formas, la pregunta es muy interesante en el siguiente sentido. El SI afecta a la facturación, los programas de facturación. Entonces, de alguna forma, la normativa específica de Verifactu no les afecta, pero conceptualmente sí les afecta. Me voy a explicar. Imaginemos que tienes un sistema de generación de datos de factura que luego lleva a una factura, expedición de la factura o factura electrónica o lo que sea, y de ahí deriva al SI. Pero ahí hay una quiebra. Por algún motivo,
omites 3. Vale, eso claramente está al margen de la norma y queda evidente. Es decir, alguien podría verlo y diría, esto no funciona. Quiero decir que hay ya conceptos que claramente un programa no estaría cumpliendo, ¿vale? Porque tiene como referente qué debería hacer Verifactu. Verifactu, si se genera el registro, inmediatamente hay que enviarlo. O sea, no hay ninguna posibilidad intermedia. En el sí existe esa posibilidad intermedia. Pues esa posibilidad intermedia habría que trabajar en ella para que todo registro que se ha producido en el módulo de facturación se traslade necesariamente al módulo de declaración de facturas, ¿no? Que es el sí. Súper interesante la pregunta. Me viene a la mente una cuestión que muchos fabricantes de software me han hecho cuando hablamos del sí. Me dicen, oye, pero aquí hay una discusión que está clara que por dónde va, ¿no? Pero dicen, no, es que, oye, hasta la fecha han modificado facturas emitidas. Como tienen 4 días, pues, o si es que modificar una factura está aplicable desde el Real Decreto 1619, desde la Ley 29.2J de octubre del 21, con lo cual es que no es... Tú tienes que modificar una factura, tienes que hacer una rectificativa. Esto viene por el reglamento de facturación, ¿no? Y especialmente enfocada en el software de facturación desde octubre del 21. ¿No? Una factura tiene que estar inalterable, no por la ley antifraude, por así decirlo directamente, o sí desde octubre del 21, no por Verifactu, prefiero. ¿Ok? Ok, gracias. Y otra cosa muy rápida, porque veo que estamos fuera de tiempo, también estaban las preguntas y esto ha levantado mucha también expectación, es el tema de la fecha de expedición de la factura como fecha del día. Como bien sabéis, muchas empresas tienen la costumbre de facturar por quincenas o por meses y ocupan el primer o segundo día del mes siguiente para organizar esas facturas y emitir, o sea, organizar los albanes y emitir las facturas. ¿Cómo queda esto con la obligación de fecha de expedición, fecha de factura? Fecha de operación. Como fecha del día. A ver, esta es una pregunta muy recurrente porque creo que debe ser muy habitual, ¿no? Nosotros no podemos contestar de otra forma. O sea, si a mí me preguntas qué fecha debe llevar una factura, qué fecha de expedición debe llevar una factura, pues yo no puedo contestar más que la fecha del día que se expida. O sea, es como tautológico, es como algo de perogrullo. Entonces, yo no puedo contestar que una factura expedida hoy puede tener fecha de hace 3 días. No puedo contestar eso, es imposible. Dicho eso, hay muchas formas de solucionarlo. La primera es cambiar un poquito los hábitos y en vez de facturar el 1 del mes siguiente, pues facturar el 27 de cada mes. Con la fecha de operación también, ¿no? Luego, poner la fecha de operación, muy importante, y hacer valer la fecha de operación, que es otra posibilidad. Que yo creo que esa sería la fecha contable. En el futuro, la de operación. Esa fecha debería hacer fuerza a todos los efectos, fiscales incluso, porque además es la fecha de devengo. Es la fecha de devengo. Es cierto que yo he comentado con mis responsables de gestión tributaria y como la factura no esté, no te creas que les gusta mucho la fecha de operación como fecha de deducción de la factura, ¿sabes? Entonces, ahí sí que hay una pequeña controversia, digamos, entre fecha de operación, que es fecha de devengo, y fecha de deducción de tanto gasto como el IVA, que tiene que ser fecha de factura, desde que tengas la factura en tu poder, ¿vale? Pero, otra vez lo repito, yo no puedo decirle a nadie que la fecha de expedición de factura es distinta de la fecha en la que se expide la factura. No puedo decirlo. No puedo decirlo, no lo hemos dicho. Incluso, como nos ha hecho la pregunta, ya lo tenemos por escrito, contestado varias veces. Dicho esto, no es un control invalidante, por si acaso alguien tiene la duda. Porque claro, alguien podría decir, pues yo he hecho la factura he puesto la fecha de 3 días, fecha data es de hoy, que eso queda constancia. O sea, les recuerdo que la fecha data es uno de los datos nuevos que aparecen en el registro de facturas. Entonces, claro, hay una discordancia entre fecha de expedición a la factura, que está arriba, y la fecha data, ¿vale? Eso nosotros lo vamos a detectar, pero no vamos a bloquear la factura. Es decir, yo no voy a bloquear una factura porque se produzca esa discordancia. Simplemente lo voy a ver. Simplemente lo voy a ver. No es una cosa que sea adecuada ni sea buena. Más no puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues vamos a finalizar el webinar. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Súper interesante, hay un montón de preguntas y manos levantadas que se ha quedado sin atender, pero no tenemos más tiempo. Así que a ver si te vemos en unos meses por aquí otra vez. Pues gracias a todos los asistentes y bueno, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.
Y muchas gracias, Luis, también. Bueno, pues nada, estar atentos a próximos webinars de Luis Vilanova y tecnowebinars.com. Y nada, recibiréis la grabación. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.